Y vamos con el consejo de salud bucodental de la mano del doctor Primitivo Roig. Doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de un asunto interesante en torno a la salud bucodental, como es un tema estético, como es el tema de las carillas. Explíquenos qué son las carillas y para qué se utilizan. Bueno, pues las carillas son un tipo de restauración que en muchas clínicas, cada vez más afortunadamente, y en particular en la nuestra, pues totalmente, pues ha venido a sustituir a otro tipo de restauraciones como son las clásicas fundas, fundamentalmente pues porque son mucho más beneficiosas para el paciente. Muy bien. ¿Qué tipos de carillas dentales hay? Pues por hacérselo fácil a los oyentes para que lo entiendan, aunque también se conocen en la calle con algún otro nombre comercial que últimamente pues se escucha como por ser el de Luminirs o similares, pues las realidad es que las carillas, para que la gente lo entienda, se pueden clasificar en aquellas que son de composite o aquellas que son de cerámica, sí, que son los dos materiales clásicos que se utilizan para hacer las carillas. Pero también es importante que sepan que hay carillas que se hacen de manera directa, es decir, con el paciente presente sobre y el dentista sobre el diente haciéndolo a mano alzada. Y luego hay otro tipo de carillas que nosotros los profesionales llamamos indirectas, que son aquellas que se confeccionan en un modelo y que después, posteriormente, acude el paciente a la visita y nosotros las colocamos una a una en cada diente. Y, por supuesto, pues luego hay otros conceptos de entender las carillas como son, pues, lo más o menos invasivas que sean. Yo soy, pues, muy fanático de un tipo de carilla que se conoce también en el sector como lentes de contacto, que son ultra finas, que son nada o mínimamente invasivas, en las que es algo que a mí me preocupa mucho, que es no tocar el diente, no hacerle daño al diente. Entonces lo que hacemos es, sin aquello que en la calle se conoce como limar el diente, que es algo que particularmente no me gusta nada y que desaconsejo, pues intentar cambiar la forma, el color, el tamaño e incluso en muchas ocasiones la posición de los dientes, simplemente colocando estas famosas carillas o laminados o lentes de contacto, como me gusta llamarlas a mí también. ¿Y para quién está indicado ese tipo de tratamiento? Hombre, la carilla, por lo general, aunque también es un tratamiento restaurador y que se utiliza cada vez más para devolverle al diente el aspecto o la anatomía que un día tuvo, fundamentalmente es un tratamiento estético. Está indicado para gente que quiere o que piensa que su sonrisa es su mejor marca personal y que quiere tener esa mejora en apariencia estética, en confianza o en convertir su sonrisa, pues, en lo que yo creo que es el mejor complemento estético para la imagen de cualquier persona. Efectivamente, ¿no? Es el primer impacto que te da una persona, ¿no? Justamente es esa sonrisa si está cuidada. A ver, cosas que nos planteamos cuando vamos al dentista. ¿Esto de las carillas es doloroso? Pues mira, es buena pregunta. Yo he de decir que, y si me permites, incluso la ampliaría. Esto de las carillas es doloroso. Ni las carillas ni ningún procedimiento bucodental debería tener como justificación hoy una mala experiencia para el paciente. Esa es la pura realidad. Es triste que aún arrastremos el cliché de que el dentista hace daño, pero cuando las cosas se hacen bien, en calma, cuando se siguen los pasos adecuados y cuando se pone cariño y los procedimientos, lógicamente, de anestésicos o de sedación o incluso de comunicación con el paciente, la experiencia tiene que ser positiva. En particular, las carillas es un procedimiento que en la mayoría de ocasiones, por ejemplo yo, realizo incluso sin anestesia. Y algún paciente dice, ¿qué me dices sin anestesia? ¿Me vas a hacer daño? Y digo, todo lo contrario. Es que es tan mínimamente invasivo, es que se toca tan poco al paciente que es absolutamente innecesario proceder con anestesia porque el paciente no va a notar nada. Hay que reconocer que es un tratamiento muy amable. Es como lavarse los dientes, vale, que no duele nada. Bueno, digamos que lo que pasa es que te los lava otro, que siempre da un poco más de... No, justamente el dentista tiene que ser el contrario. Cuando uno tiene dolor, que sea él el que te lo quite, ¿verdad? Sí. Bueno, ya para terminar, ¿este tipo de tratamientos es accesible económicamente? Supongo que habrá algún tipo de facilidad de pago, ¿no? Pues mira, me gusta mucho la palabra que has utilizado, porque normalmente siempre en otras ocasiones me han preguntado, oye, las carillas es un tratamiento caro, y a mí me gusta mucho la palabra accesible. Nada es caro o barato en función de lo que uno lo necesita o lo desea y en función de su disponibilidad de tiempo o de incluso presupuestaria, por qué no decirlo. Sí, es un tratamiento accesible, es un tratamiento que vale un dinero, por supuesto, y que se financia el paciente como casi todos los tratamientos de mejora estética o de restauración en salud. Ahora,
si me preguntas en nuestra clínica particular, como me imagino que en tantas otras de otros buenos colegas, cada vez más está más implementado las facilidades de pago, el ponérselo al paciente fácil. Yo soy de los que piensan que si el paciente quiere y lo desea, el dentista se lo tiene que poner fácil para que lo pueda disfrutar. Pues muchas gracias, doctor Dimitivo Roig. Recordamos que tiene la clínica en la calle Don Juan de Aosta número 4 y ahí podrán acudir a cualquier tratamiento que precisen en materia de salud bucodental. Gracias, doctor. La tarde. COPE, más Comunidad Valenciana. Estar informado.